Entonces, unos 20 años atrás, el Valle del Cauca llegó a sembrar 30.000 hectáreas de algodón por problemas de precios y de plagas. Pues se fue mermando el área, lo mismo pasó en la costa atlántica. Producción de algodón Valle del Cauca, Colombia. Al cultivo de algodón fue conocido como el oro blanco 30 años atrás. Unas 36.000 hectáreas llegaron a estar sembradas en el Valle del Cauca. Hoy en día, en Colombia se cultiva algodón de fibra media y larga, que en su gran mayoría proviene de semillas americanas. El algodón es un producto agrícola de ciclo semestral. La duración total del ciclo desde la siembra varía entre 100 y 140 días, y se logran 2 temporadas algodoneras en el año, lo que permite garantizar continuidad en la oferta. Es bueno aclarar que el algodón es el único cultivo en Colombia que está reglamentado por el ICA, por lo cual no se puede sembrar sino una sola vez en el año, y el ICA estableció que en el primer semestre del año se siembra en el interior, o sea, Tolima, Valle del Cauca. Hace unos 20 años se sembraba en la zona de los llanos orientales también algodón. Y en el segundo semestre siembran en la costa atlántica, lo que se conoce como Caribe húmedo y Caribe seco. Caribe húmedo, pues las zonas de Montería, ya Caribe seco es la zona del Cesar, La Guajira, Codazzi, todas esas áreas de allá. La reglamentación se hace a partir del ingreso del picudo del algodón. Es un coleóptero que es muy agresivo, se multiplica muy rápidamente y por su capacidad de vuelo. Entonces el ICA decidió, para evitar infestaciones masivas de esta plaga, reglamentar las siembras en un semestre en una zona y en otro semestre en otra zona del país. El picudo del algodón es la plaga más conocida del cultivo de algodón en toda América, debido a los graves daños causados a la producción. Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, Venezuela son países en donde la aparición del picudo produjo la desaparición del algodón como cultivo, mientras que en Colombia y Brasil ocasionó una fuerte reducción de la superficie de siembra y la transformación del estrato productivo, desapareciendo los pequeños productores, quedando la producción en manos de grandes productores y grandes superficies. ¿Qué es el algodón genéticamente modificado? A nivel de laboratorio se le introduce a una variedad el gen de Bacillus thuringiensis, se le introduce una proteína. Entonces, cuando los lepidópteros llegan a comer hojas o a comer flores del cultivo, se mueren porque este bacillus es tóxico para los lepidópteros. Para lo único que no es desarrollado este material es para picudo, para mosca blanca y para áfidos. Esos 3 plagas sí toca hacerles control cuando se presentan. Una de las plagas limitantes del cultivo del algodón es el picudo del algodonero, el Antonomus grandis. Hay un control etológico, o sea, se colocan trampas para detectar poblaciones de picudo y se colocan tubos matapicudos antes de la siembra. Esas trampas le permiten a uno, de acuerdo al número de individuos que caen en las trampas, predecir cómo va a estar la población de picudo en la cosecha que uno va a iniciar, que las trampas se colocan un mes antes de empezar el cultivo de algodón. Para sembrar estos algodones genéticamente modificados hay que dejar unas áreas que se conocen como refugio. Entonces la relación es 96:4, o sea, si yo siembro 100 hectáreas de algodón, obligatoriamente tengo que dejar 4 de refugio y 96 las siembro con estos cultivos genéticamente modificados. Hay otra opción que es sembrar 80-20.
que es sembrar 20 hectáreas de refugio y 80 de cultivo. Ahí, cuando siembro 80-20, tengo la opción de hacer controles en los refugios. Cuando siembro 96-4, los refugios no se pueden aplicar para lepidópteros. ¿Cuál es el objetivo de los refugios? Evitar que con el tiempo aparezcan lepidópteros resistentes a estos cultivos modificados genéticamente. El refugio es una semilla que no tiene el gen de Bacillus thuringiensis, precisamente buscando que los lepidópteros que llegan al refugio se puedan alimentar y se puedan reproducir ahí, y en la medida en que se vayan cruzando con algún lepidóptero que aparezca resistente en el cultivo general, esa resistencia se diluya. Comparando los rendimientos de los principales países productores de algodón, Colombia se ubica en el puesto 15 en el ranking mundial de los rendimientos de fibra, lo que significa que Colombia tiene unos rendimientos que están por debajo en comparación con los de Australia y con Brasil, único país latinoamericano que se ubica dentro de los 4 primeros de mayor rendimiento mundial, 53.6% por debajo. Este es un cultivo exigente en agua, pues la planta tiene mucha cantidad de hojas provistas de estomas por las que transpiran cuando hay exceso de calor. Los riegos deben de aplicarse durante todo el desarrollo de la planta. El viento es un factor que puede ocasionar pérdidas durante la fase de floración y desarrollo de las cápsulas, produciendo caídas de estas en elevado porcentaje. Se requieren unos suelos profundos capaces de retener agua, como es el caso de los suelos arcillosos. Estos tipos de suelos mantienen la humedad durante todo el ciclo del cultivo. Los suelos salinos son tolerados por el cultivo de algodón e incluso en cantidades elevadas sin sufrir la planta ningún tipo de disminución en su rendimiento productivo. Generalmente cuando se siembra algodón se viene de cultivo de maíz o de soya. Entonces se hace la incorporación con un pase de rastra. Después se hace un pase de cincel, después un pase de pulida y entramos a sembrar ya directamente. El algodón se siembra con máquinas de 8 surcos, pensando en que las cosechadoras hay de 4 surcos y de 2 surcos. Generalmente se siembran de 6 a 8 semillas por metro, dependiendo la variedad de estos cultivos genéticamente modificados. En el cultivo generalmente, como les decía, se siembran 6, 8 semillas por metro, se hacen 2 a 3 fertilizaciones al suelo, una primera fertilización con la siembra y después se hace 1 o 2 fertilizaciones adicionales, tratando de cubrir aproximadamente 700, 800 kilos de NPK por hectárea. Estos cultivos son muy exigentes en fertilización para obtener buenos resultados. Tiene una dificultad estos materiales y es que son muy susceptibles a un hongo que llama ramularia. Esa ramularia toca necesariamente hacer 2 aplicaciones de fungicidas para controlarla. Y como les decía anteriormente, como estos materiales no son modificados para picudo, ni para mosca blanca, ni para áfidos, durante el ciclo toca hacer estos controles. Desde la siembra hasta que se va a iniciar la cosecha, el periodo en el Valle del Cauca es aproximadamente de 160 días cuando estamos iniciando cosecha. Antes de la cosecha hay que aplicar un defoliante para tumbar todas las hojas y que las máquinas puedan hacer la cosecha y no metan mucha impureza. La recolección del algodón se realiza de forma manual y mecánica, comenzando en la aparición de las primeras cápsulas abiertas. La forma de recolección manual es muy sencilla. Consiste en recolectar el algodón de la planta introduciéndolo en unos sacos.
la recolección manual es de mayor calidad, ya que el algodón recolectado es más limpio, pero el inconveniente radica en la mano de obra, que es más costosa que empleando maquinaria. En cuanto a la recolección mecánica, existen dos tipos: la cosechadora de cápsulas y la cosechadora de fibra. El diseño de las máquinas es a partir de unos husillos que giran a 1200 revoluciones por minuto. El husillo lo que hace es enrolla el algodón. Las máquinas tienen unos cauchos que giran en sentido contrario a como gira el husillo. Entonces lo que hace ese caucho o ese doffer es desenrollar, lo tira a una cámara de vacío y ahí por aire lo envía a la canastilla. Ya cuando la canastilla está llena, se vacian a los camiones para ser transportados a la desmotadora, ¿no? Como ustedes pudieron ver, las orillas se cogen con gente para que la máquina pueda hacer su volteo y no pise el algodón en las orillas. El algodón es producido en un gran número de países, alrededor de 100, pero un pequeño grupo concentra una gran porción de la producción mundial. Los principales países productores de algodón semilla son China, India y Estados Unidos. Colombia ocupa el puesto 37 en la producción mundial de algodón semilla. Sin embargo, en el continente americano ocupa el 7º puesto. En este momento, con el auge de China en la parte de la industria, los chinos han ido mermando la producción de algodón. Los chinos eran los primeros productores de algodón en el mundo. En este momento el precio está a 82 centavos de dólar. Ha ido bajando un poco, pues que es muy buen precio. El año pasado estuvo más o menos a 68 centavos de dólar. Pues eso pasado a pesos y ya con base a una base de liquidación que ha establecido el gobierno, podemos hablar de que la tonelada de algodón semilla puede estar alrededor de 2.800.000 pesos la tonelada. Actualmente, el gobierno busca estrategias y políticas para aumentar la producción y competitividad del sector, que produce cerca de 60.000 empleos indirectos y directos. No obstante, y según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y de Conalgodón, la diferencia de área cosechada ha decaído notablemente, pues mientras que en 1970 se cultivaron 225.576 hectáreas, en el 2016 solo se alcanzaron 17.484. Colombia en este momento no produce sino el 20% del algodón que necesita. El 80% del algodón restante se tiene que importar de los Estados Unidos.